Directo, cilindro de doble efecto. Inicialmente empezamos con la fuente de alimentación, seguido por la válvula distribuidora de aire, donde pasamos por los reguladores al 50%, luego a la válvula 5.2 monoestable y por último al cilindro. Vamos con el diagrama de Festo, donde empezamos con la fuente de energía, salimos de 24 voltios, pasamos a la salida normalmente abierta y pasamos al solenoide que nos dirige a la válvula 5.2 monoestable y hacemos retorno en la fuente de energía a 0 voltios. Así terminamos nuestro circuito y podemos accionar nuestro sistema evidenciando la salida del vástago y al desactivarlo el retorno del mismo. Luego cambiamos la salida por una salida normalmente cerrada y evidenciamos que el vástago queda siempre por fuera y al accionarlo el vástago retorna. Cilindro de doble efecto mediante función AND y retorno por impulso simple. Iniciamos por la fuente de alimentación, seguida por la válvula de distribución de aire, seguido por los reguladores y pasamos a la válvula 5.2 biestable y llegamos al cilindro. Diagrama de Festo. Iniciamos en la fuente de energía 24 voltios que salen a la salida normalmente abierta. Y pasamos a la segunda salida normalmente abierta. De allí pasamos al solenoide que nos dirige a la válvula 5.2 biestable y retornamos a la fuente de energía en 0 voltios. Para la segunda línea salimos de la fuente de energía 24 voltios a la tercera salida normalmente abierta y pasamos al segundo solenoide que nos dirige a la válvula 5.2 biestable y retornamos a la fuente de energía en 0 voltios. Y así terminamos nuestro circuito y podemos accionar nuestro sistema pulsando los dos simuladores y evidenciando la salida del vástago y al desactivarlo se hace el retorno del mismo. Indirecto, cilindro de doble efecto. Empezamos por nuestra fuente de alimentación, seguida por la válvula de distribución de aire, seguido por los reguladores al 50%, luego seguimos a la válvula 5.2 monoestable y por último terminamos en el cilindro. Seguimos con el diagrama de Festo. Empezamos con la fuente de energía 24 voltios, donde pasamos a la salida normalmente abierta y de aquí salimos a el relé. Del relé hacemos retorno a la fuente de energía 0 voltios. Para la segunda línea salimos de la fuente de energía de 24 voltios y pasamos a la salida normalmente abierta y salimos al solenoide que nos dirige a la válvula 5.2 y hacemos retorno a la fuente de energía de 0 voltios. Así terminamos nuestro circuito y podemos accionar nuestro sistema evidenciando la salida del vástago y al desactivarlo el retorno del mismo. Seguido de esto, desactivamos la salida normalmente abierta y pasamos a una salida normalmente cerrada, donde evidenciamos que el vástago queda por fuera del cilindro y al activarlo el vástago hace retorno. Mando cilindro de doble efecto mediante función OR y retorno por impulso simple. Para nuestra parte neumática, iniciamos con un cilindro de doble efecto, dos válvulas antirretorno estranguladoras al 50%, nuestra válvula 5.2 bioestable con un solenoide a cada lado de la válvula y una fuente de alimentación. A continuación conectamos nuestro cilindro a las entradas de las válvulas antirretorno y las salidas de las válvulas la conectamos a nuestra válvula 5.2 bioestable. Los números 3 y 5 de la válvula van cerrados
ya que esto es un escape de la válvula y lo que nos genera es una descarga de aire. Y la salida de la válvula va conectada a nuestra fuente de alimentación. Para nuestra simulación tenemos nuestro primer solenoide Y1, quien es el que activa la salida de nuestro vástago. Para hacer retorno de nuestro vástago necesitamos activar el segundo solenoide. Tenemos también una fuente de energía de 24 voltios y una fuente de energía de 0 voltios. Para nuestra primera línea tenemos un pulsador normalmente abierto, quien vamos a llamar S1, y va conectado de nuestra fuente de energía a la entrada de nuestro pulsador. La salida de nuestro pulsador va conectada a nuestro primer solenoide Y1 y la salida de nuestro solenoide va conectada a la fuente de energía a 0 voltios. Para nuestra segunda línea tenemos un segundo pulsador S2, quien va conectado desde la fuente de energía de 24 voltios hasta la entrada de nuestro pulsador. Para la salida de nuestro pulsador lo conectamos a nuestra primera línea, quien nos dirige hasta nuestro primer solenoide Y1 y vuelve a pasar por nuestra fuente de energía de 0 voltios. Para nuestra tercera línea tenemos nuevamente un pulsador normalmente abierto, quien llamaremos C3, quien va conectado desde nuestra fuente de energía de 24 voltios a la entrada de nuestro pulsador. Finalmente, conectamos nuestra salida del pulsador al solenoide número 2 llamado Y2 y conectamos nuestra salida del solenoide a la fuente de energía de 0 voltios. Al iniciar nuestra simulación, pulsamos C1, quien es nuestro primer pulsador, quien da paso para que se active nuestro primer solenoide Y1, lo active en nuestra válvula 5-2 bioestable y nos dé paso para salida del vástago. Para hacer el retorno del vástago, oprimimos nuestro tercer pulsador S3, quien nos da paso para activar el solenoide 2, quien es el que también activa nuestra válvula 5-2 bioestable y da paso para el retorno de nuestro vástago. Con la segunda línea pasa lo mismo que con nuestro primer pulsador. Pulsamos nuestro pulsador número 2 llamado S2, quien nos da paso desde la fuente de energía de los 24 voltios, pasa por nuestra segunda línea, cierra nuestro pulsador, pasa a la primera línea, llega al primer solenoide, quien nos da paso para activar nuestra válvula 5-2 y hacer la salida de nuestro vástago. Para retornar, volvemos a oprimir nuestro tercer pulsador llamado S3, quien vuelve a dar paso al segundo solenoide para que éste active nuestra válvula 5-2 y haga retorno del vástago. Mando cilindro de doble efecto mediante función AND por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos. Para nuestra parte neumática necesitamos un cilindro de doble efecto, dos válvulas antirretorno estranguladoras al 50%, una válvula 5-2 biestable donde a cada lado debe ir una bobina o un solenoide. En este caso los vamos a llamar Y1 y Y2. Y finalmente una fuente de alimentación. Posterior a esto, conectamos nuestro cilindro a nuestras válvulas antirretorno. Las salidas de nuestras válvulas antirretorno van conectadas a nuestra válvula 5-2. Nuestra válvula tiene el número 3 y el número 5, que es un escape de la válvula, por lo tanto las vamos a cerrar ya que esto nos genera una descarga de aire. Y finalizamos conectando nuestra salida de la válvula con la fuente de alimentación.
Para nuestra simulación, activamos nuestro primer solenoide, quien nos da la salida de nuestro vástago, y desactivamos nuestro solenoide Y2 para el retorno del mismo. Para nuestro diagrama de Festo necesitamos dos fuentes de energía, una positiva de 24 voltios y una negativa de 0 voltios. Para nuestra primera línea tenemos un pulsador normalmente abierto, quien va conectado desde nuestra fuente de energía positiva a la entrada del pulsador. La salida del pulsador va conectado a nuestro relé, que llamamos K1, y la salida de este va conectado hasta nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para nuestra siguiente línea tenemos el segundo pulsador normalmente abierto llamado S2, quien va conectado desde la fuente de energía positiva hasta nuestra entrada del pulsador. La salida del pulsador va conectado a nuestro segundo relé llamado K2 y la salida de este va conectada hasta la fuente de energía negativa. Para nuestra tercera línea tenemos una autorretención, quien va conectada a nuestra fuente de energía a 24 voltios y la salida va conectada a nuestro primer solenoide llamado Y1. La salida de este va conectado a nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para nuestra cuarta línea tenemos un pulsador normalmente abierto llamado C3, quien va conectado a nuestra fuente de energía en 24 voltios. La salida de este va conectado a nuestro segundo solenoide llamado Y2 y la salida va conectada a nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para nuestra quinta línea tenemos nuestra segunda autorretención, quien va conectada a nuestra fuente de energía en 24 voltios y la salida va conectada a nuestro primer indicador luminoso llamado H1. La salida de este indicador va conectado a nuestra fuente de energía en 0 voltios. Y para nuestra sexta línea tenemos nuestra tercera autorretención, quien va conectada desde la entrada hasta nuestra fuente de energía en 24 voltios. La salida de esta autorretención va conectada a nuestro segundo indicador luminoso llamado H2 y la salida de este va conectado hasta nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para la simulación de nuestro diagrama de Festo, tenemos nuestro primer pulsador, S1, quien es el que nos da paso para la salida de nuestro vástago. Empezamos por nuestra fuente de energía positiva, quien nos activa o nos cierra nuestro pulsador, nos activa o da energía a nuestro relé y este llega hasta los 0 voltios. También nos da energía en nuestra línea 3, cerrando nuestra primera autorretención y llegando hasta nuestro solenoide, quien es el que activa nuestra válvula 5.2 para dar paso de energía hasta la salida del vástago. Y por último, a la quinta línea, quien nos cierra nuestra tercera autorretención y nos indica que nuestro indicador luminoso está activo y pasa hasta nuestra fuente de energía negativa. Para el retorno de nuestro vástago pulsamos nuestro pulsador S3, quien viene energizado desde nuestra fuente de energía positiva, nos activa nuestro segundo solenoide, quien activa la válvula y posterior a esto hace el retorno. Y para nuestro pulsador número 2 tenemos energía positiva, quien nos activa nuestro relé, pasa hasta la fuente de energía en 0 voltios y finalmente nos activa la línea 6, quien en la autorretención la activa o la cierra y nos indica que nuestro segundo indicador luminoso está activo. Circuito de autorretención, desconexión dominante.
Para nuestra parte neumática necesitamos un cilindro de doble efecto, una válvula 5A2 monoestable con retorno de muelle y un solenoide llamado Y1, una unidad de mantenimiento y una fuente de alimentación. Seguido de esto, conectamos nuestro cilindro a nuestra válvula 5A2. De la válvula conectamos a nuestra unidad de mantenimiento y de la unidad de mantenimiento a nuestra fuente de alimentación. Para iniciar con nuestra simulación, debemos mantener oprimido nuestro solenoide, quien da paso a la salida del vástago, y soltamos para que nos haga retorno el vástago. Para nuestro diagrama de Festo debemos tener dos fuentes de energía, una positiva que es de 24 voltios y una negativa que es de 0 voltios. Seguido de esto tenemos un interruptor que vamos a llamar S0, quien va conectado desde nuestra fuente de energía positiva, y la salida de nuestro interruptor va conectado a un pulsador normalmente abierto, quien va a ser nuestra conexión del circuito. La salida de nuestro primer pulsador va a la entrada de un segundo pulsador llamado S2, que es normalmente cerrado, quien va a darnos la desconexión del circuito. La salida de nuestro pulsador 2 va conectado a nuestro relé llamado K1, y la salida del relé va conectado a la fuente de energía en 0 voltios. Lo siguiente que tenemos es una autorretención que va conectada a nuestra fuente de energía de 24 voltios, y la salida de nuestra autorretención va conectada a nuestra línea entre nuestro primer pulsador S1 y nuestro segundo pulsador S2. La siguiente línea va conectada desde nuestra fuente de energía a una segunda autorretención, y la salida de esta autorretención va conectada hasta nuestro solenoide, que en este caso llamaremos Y1. La salida de nuestro solenoide va conectada a nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para iniciar nuestra simulación debemos oprimir nuestro interruptor, quien es el que nos va a activar nuestro circuito. Para hacer la conexión de este, oprimimos nuestro primer pulsador S1, quien es el que energiza todo el circuito y abre paso a que el solenoide, con ayuda de nuestra válvula, nos dé la salida de nuestro vástago. Para poder hacer nuestra desconexión, oprimimos nuestro segundo pulsador, y este nos desactiva todo el circuito y nos hace retorno del muelle. Circuito de autorretención, conexión dominante. Para nuestra parte neumática necesitamos un cilindro de doble efecto, una válvula 5A2 monoestable con retorno de muelle y nuestro primer solenoide llamado Y1, una unidad de mantenimiento y una fuente de alimentación. Seguido a esto conectamos nuestro cilindro a nuestras válvulas. La salida de nuestra válvula va conectada a la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento va conectada a la fuente de alimentación. Para iniciar con nuestra simulación debemos mantener oprimido nuestro solenoide para que dé paso a la salida del vástago. Para poder hacerle el retorno del vástago, soltamos nuestro solenoide. Para nuestro diagrama de Festo necesitamos dos fuentes de energía, una positiva a 24 voltios y una negativa a 0 voltios. Iniciamos con un interruptor, el cual vamos a llamar S0, quien va a ser el que nos dé paso para energizar todo nuestro circuito. Este va conectado desde nuestra fuente de energía de 24 voltios, y
Posteriormente va conectado a nuestro primer pulsador normalmente abierto que vamos a llamar S1 y quien va a ser el que nos dé la conexión de todo el circuito. La salida de nuestro pulsador va conectado a el primer relé y la salida de nuestro relé, quien vamos a llamar K1, va conectada a nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para nuestra siguiente línea tenemos una autorretención, quien va conectada a nuestra fuente de energía en 24 voltios. La salida de esta autorretención va conectada a nuestro segundo pulsador, normalmente cerrado, quien vamos a llamar S2 y quien va a ayudarnos a hacer la desconexión del circuito. La salida de nuestro segundo pulsador va conectado a nuestra línea número 3 entre el primer pulsador y el relé. Para nuestra siguiente línea tenemos una autorretención, quien va conectada también a nuestra fuente de energía 24 voltios y la salida va conectada hasta nuestro solenoide llamado Y1 y la salida de este va conectado hasta nuestra fuente de energía en 0 voltios. Para iniciar con nuestra simulación debemos oprimir nuestro interruptor y este va a ser quien nos dé paso para hacer la conexión de todo el circuito. Cuando oprimimos nuestro primer pulsador S1, se activa todo nuestro circuito y da paso a la salida del basta. Para poder hacer nuestra desconexión y poder retornar el vástago, debemos oprimir nuestro pulsador número 2.